Sputnik V o la vacuna rusa, sino viene a colación con la influencia no de la Unión Soviética, sino de la Federación Rusa, de Putin, como también estuvimos charlando la vez pasada, que no hablamos tanto, no nos detuvimos tanto sobre su importancia regional, que no es solo la continuidad de las relaciones históricas que tenía la Unión Soviética con Cuba, sino también la presencia destacada y el rol que tiene en Venezuela, Nicaragua, pero también no solo en el Caribe específicamente, pero también vino teniendo cada vez más, sobre todo en lo que fue la oleada de gobiernos populistas, llamados entre comillas, no me gusta para nada el término, ya lo hemos discutido controversia, para comprender justamente también por qué interviene Rusia fuertemente, pero también China, que tiene que ver con una crisis de hegemonía de Estados Unidos, al contrario de lo que se da a partir de la caída del muro de Berlín, la idea del nuevo orden mundial, a partir de las dos guerras del Golfo, centralmente en el gobierno de Bush, con la invasión a Afganistán y el apoyo a Pakistán, hay una pérdida de influencia o de interés o de preocupación, de energía sobre la región. Nunca se van del todo, es imposible, pero fue significativo y dio las puertas también, a la vez que con el giro latinoamericano, para que las otras potencias globales, centralmente la que va a disputar la hegemonía global, China, intervengan en la región. Así que bueno, estamos en el supermartes. Un poco, si quieren, intercambiamos algunas opiniones sobre los que parece. ¿Por quién votarían en Estados Unidos si pudieran votar? Si lograrían votar, porque tienen que pasar tramiteríos, ¿no? Un montón, inscribirse en el padrón, toda una serie de tramoyas para justamente impedir el voto. ¿Cuál es la principal diferencia entre Trump y Biden? Bien. Para vos, Martín, ¿cuál te parece? 5 años se llevan nada más, si hablamos de unos viejitos. A ver, ¿hay alguna diferencia? Veámoslo así. Biden fue el vice de Obama. ¿Hay alguna diferencia entre el gobierno de Obama y el de Trump? Entre lo que hubiera sido posiblemente los gobiernos de un demócrata, de Hillary Clinton, o de los Clinton, digamos, como las dos presidencias de Clinton, con el de Trump. Obama hizo campaña por Biden. La Hillary, realidad es que, primero que nada, no estoy muy en el tema, ¿no? Pero yo lo miro más desde el lado de lo que es Estados Unidos en general, a ver, que si tanto va a cambiar la realidad mundial por quien gane. O sea, con Obama me pasaba algo parecido, repito, sin estar mucho en el tema, exacto. pero como que la realidad mundial en sí no, que Trump es bastante más conservador, más extremista, se nota. Pero de ahí a ver un cambio tan radical, yo por lo menos no lo noto. A ver ahí, Gastón dice, debe haber 20 puntos de diferencia. 20 puntos de diferencia entre uno y otro o 20 puntos de diferencia electoral. Mientras se escribe y contesta y especifica Gastón lo que quiso decir, para Martín, de coeficiente intelectual. Ah, bueno. Tonto no es Trump. ¿Sí? Es un multimillonario, un magnate y está en la presidencia de Estados Unidos. Es un bestia, ¿no? Es abominable el tipo, pero tonto no es, aseguro. Eh, pero tal vez un poco sí representa tal vez el provincianismo y la mentalidad media estadounidense, eso tal vez lo representa. Pero bueno, nosotros con los presidentes que tuvimos no podemos decir tampoco que somos unas luces, ¿no? Entonces yo no me preocuparía por eso, digamos. No es un signo. eh, a ver, Obama ganó un premio Nobel. Él se preocupaba, Martín, por lo que pase y signifique para el mundo. Obama ganó un premio Nobel. ¿Eso significó algo? Digamos.
Trump no ganó un premio Nobel, pero no invadió nada, ¿sí? A diferencia de Estados Unidos, que tuvo tropas en Siria, está bien, Obama fue retirando las tropas de Afganistán y centralmente de Irak, que tuvo mayor incidencia mundial. La política de los demócratas, que en este sentido siempre hay una política de Estado, digamos, es un bipartidismo, pero que continúan centralmente las políticas económicas y también la política internacional. Trump vino a romper esto. Claramente hubo una ruptura política a nivel internacional sobre las formas de hacer política, no solo por su brutalidad, por todo lo que significa, no solo en las formas de hacer política, fue una ruptura también en política exterior y en política económica. ¿Sí? Ahí Luciano dice, quizás los presidentes de Estados Unidos forman parte de una agenda política. Bueno, esto justamente, Luciano, lo que estoy hablando. Dan una agenda, pero no, claramente se ve que hay opciones, digamos, de tomar un camino o tomar otro. Trump eligió en política internacional un camino de no intervención económica. Es más, obviamente la extrema derecha europea lo propuso como premio Nobel de la Paz. Pero el tipo se reunió 2 veces con el presidente de Corea del Norte, con el loquito este, digamos. O sea, y no fue solamente un gesto, fue una acción tendiente a bajar los decibeles del nivel de confrontación y centralmente a aislar a su gran demonio, que eso sí puso todas las fichas y claramente, que es la relación con China. Pero a la vez tiene amistad con Rusia, y dicen que algunos que los rusos le permitieron ganar la elección, bueno, todas las teorías conspiranoicas, digamos. Pero en sí fue un gobierno de no intervención, porque también fue un gobierno girado hacia adentro, proteccionista, y en este sentido, está por ahí Ezequiel. Hola, esa. Hola. ¿Cómo andas? Charlando sobre Estados Unidos. Si hay alguna diferencia entre Biden y Trump. Y en ese sentido, acordémonos, digamos, ¿no? Para nosotros nos afectó, la política a nivel internacional nos afectó. Estados Unidos. O sea, Trump fue el principal búsqueda y sostén de los gobiernos más conservadores y reaccionarios en la región, Bolsonaro, pero también jugó decididamente en la ayuda del crédito del FMI al gobierno de Macri. En ese sentido, hubo una decisión política estratégica, bueno, también lo que pasó en la OEA en Bolivia, digamos, o sea, Trump intervino en la región. ¿Esto lo hubiera hecho de la misma forma un gobierno de Hillary Clinton? El Financial Times dice que Biden podría encontrar un amigo en Alberto, que es un izquierdista moderado. Habría que ver después de Guernica a ver qué dicen, pero en ese sentido es significativo, no es menor la diferencia entre uno y otro. Para mí uno es un oligarca de las finanzas apoyado por Wall Street, digamos que la oligarquía financiera y representante de los magnates de Estados Unidos, Biden. El otro, Trump, es un fascista, como lo vimos ya en el otro texto de Traverso. A ver, en el chat que dijeron, Gastón. Militar para relaciones internacionales diplomáticas. Sí, seguro. Exacto. Sí, sí. Yo creo que va a tener una incidencia a nivel internacional de debilitar a las tendencias neoconservadoras y sobre todo neofascistas de Europa, al empalentamiento de las derechas a nivel mundial. No es casual la aparición, aunque en Europa vienen de antes, pero la aparición en España, por ejemplo, de Vox, esto es en el contexto que abrió Trump en política internacional. Me parece que tiene sus repercusiones, sus influencias comunes. ¿Qué más? No olvidemos a Clinton, por ejemplo, haciendo una campaña sobre el cambio climático. Bueno, eso lo puede hacer Trump, claramente. No.
A Clinton no, ¿cómo se llama el vicepresidente de Clinton? Al Gore. Al Gore, perdón. Apoyo mucho a Israel. Bueno, sí, ahí hay una clara... Es una continuidad, pero es una vuelta de tuerca. Muy bien, Gastón. La relación entre Israel y Trump. O sea, si hubo un acuerdo diplomático a nivel internacional, y era no sacar los pies del plato de los acuerdos de paz, los intentos de acuerdo de paz, de hacer, por lo menos para las cámaras, dar la voz a los palestinos sometidos, pero dar la voz en un acuerdo diplomático entre iguales, entre Israel y los palestinos, ¿no? Esto es el camino de los acuerdos de Oslo, después de Camp Davis, etcétera, etcétera. Bueno, Trump, esto hago el acuerdo del siglo, pero ni le pregunto a los palestinos qué piensan, y lo hago delineado por los israelíes. Y en ese sentido es claramente ultraconservador. Ahí hay un apoyo, hay nacidos del mismo feto, digamos, Netanyahu, Israel y Trump. En ese sentido hay una unidad muy fuerte. Y tiene una importancia regional importante esto, porque a la vez los acuerdos firmados de paz entre los Emiratos Árabes Unidos y otras monarquías del Golfo, los acuerdos de paz que se empiezan a delinear entre estos sectores de las monarquías más reaccionarias del Golfo Pérsico, que a la vez impulsan a otros estados árabes a reconocer a Israel y a la vez firmar acuerdos estratégicos con Israel, implica que se está delineando claramente un aislamiento a Irán. O sea, es para eso, digamos, ¿no? Un apoyo mutuo y generar una troika ahí de apoyo entre Estados Unidos, Israel y las monarquías del Golfo para andar a saber cuál es el nivel de confrontación que pretenden contra Irán. ¿Querés decir algo? Sí, a riesgo de repetir alguna cosa que ya hayas dicho, no sé si hablaron de cómo impacta la elección en términos regionales en Latinoamérica. Recién lo decía un poquito con referencia al apoyo de Trump a Macri. No más. A Macri y eso. Bueno, porque yo me acuerdo de unos tweets de Cristina, no sé si se acuerdan, ni bien ganó Trump, donde Cristina planteaba una lectura que muchos líderes progresistas, analistas, académicos hicieron sobre, bueno, el rol que podía jugar Trump, entendiendo que con su gobierno Estados Unidos volvía sobre sí mismo o iba a tener una política exterior más aislacionista, y que eso podía, bueno, de alguna manera repercutir positivamente en la región, porque Estados Unidos, al volver sobre sí mismo, bueno, no iba a tener una política agresiva hacia la región, y si Trump podía llegar a tener una política agresiva por sus vínculos con el círculo petrolero industrial militar, seguramente iba a ser hacia Medio Oriente. Bueno, pasó todo lo contrario. Es decir, se retiró del Medio Oriente, esto obviamente entre comillas, pero comparado con la política exterior que tuvieron otros gobiernos norteamericanos, se retiró del Medio Oriente y puso el foco en Latinoamérica y fue mucho más agresivo con Venezuela, intervino directamente a través de la OEA en la elección boliviana, en el golpe de Estado, y bueno, como decías vos antes también, tuvo una política muy activa de apoyo a Bolsonaro y también de apoyo a Macri al punto que le financió las últimas campañas, ¿no? Con el apoyo impresionante que le dio el FMI al gobierno de Macri. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que hacer una relectura y un balance de lo que fue el gobierno de Trump, y me parece que más allá de las continuidades y de el rol acotado que puede llegar a tener un presidente de los Estados Unidos, me parece que es una elección que, como muchos analistas plantean, y como los mismos protagonistas la viven en los Estados Unidos, y se puede ver también eso muy palpable en cómo lo están viendo los demócratas y el ala más progresista, ¿no? Demócrata, es una elección que es muy importante, ¿no? Para las fuerzas progresistas.
Se congeló Ezequiel. A ver, ¿qué más? ¿Qué opinan los demás? Jonah. Y una transformación. Se congela CC, no sé si me escuchas. Pues les recomiendo una nota que Te subió... fuiste ese. ¿Por qué no probás apagando la cámara, capaz? A ver, ahí apagué. No, eso, que me parece que es importante recalcar que no es lo mismo para la región que gane uno u otro, ¿no? También por esto de cómo lo que decía Gabriel en términos más globales también impacta en la región, obviamente, ¿no? Cómo en la región se afianzó la derecha e incluso comenzaron a crecer expresiones de ultraderecha, obviamente con los discursos de odio de Trump y todo lo que irradia su figura, eso tiene otra potencia, ¿no? Y por eso me parece que es una elección que es muy importante. Y lo último que digo, que está vinculado también a al deterioro institucional que vivimos en la región, que es algo que también Trump busca infligir todo el tiempo, ¿no? Cómo busca jugar al límite del reglamento y se ve en cómo está planteando la posibilidad de fraude, cómo ya hay una lluvia de demandas, de causas, por el voto anticipado, por los padrones, por un montón de elementos que tienen que ver con la votación, que buscan directamente anular cientos de miles de votos para torcer el rumbo que el Partido Republicano ve como bastante adverso. Eso es muy importante, sobre todo en estados como Florida, como Pensilvania, que son pendulares, que van a ser claves en el resultado de la elección, y que los republicanos pusieron el foco con una lluvia de demandas para, bueno, tal como pasó en los 2000, como lo mencionaba Gaby con el tema de Al Gore, judicializar la elección, esta vez al revés, ¿no? En ese momento fueron los demócratas, en esta buscan llevar a la corte los resultados los republicanos para, bueno, torcer el rumbo lo máximo posible. Eso para mí tiene punto de contacto con lo que es el lawfare y con lo que es la flexibilización o directamente la anulación de las reglas de juego democráticas. ¿Una otra opinión? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, recordemos que Trump ganó con 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, ¿eh? O sea que es un colegio electoral impuesto desde la Constitución del 1777. 1700, Sí, siglo XVIII. sí, siglo XVIII. El sistema. Y 1877. No, 17. Es previa, la Revolución Americana es previa. Perdón. Y en este sentido es una constitución, todo fue hecho, digamos, así. Se vota un día laboral, claramente símbolo de que el voto es para, justamente, tal cual como pensaba en ese momento, para los propietarios, para los blancos, para aquellos que no trabajaran, ¿no? No es que tengan espíritu de empresa es una cosa, que trabajen es otra, ¿sí? Uno puede ser empresario sin trabajar, digamos, ¿no? Sin ensuciarse las manos, esa es la concepción, ¿no? Los que se ensucian las manos son los que no tendrían que ir a votar, porque la cosa pública está para los que nos podemos ocupar de ella. Y es en ese sentido muy importante esto que planteaba Ezequiel del aumento del caudal electoral, ¿no? Se espera que sea una elección histórica, y es significativo gente, ¿no? Shaquille O'Neal, ¿no? Una estrella de básquet negra que tiene 46 años que nunca fue a votar. O sea, una persona que nosotros cada vez no lo concibamos, ¿no? No es que estoy de acuerdo con el voto obligatorio, ojo, porque para mí hay una gente que podría abstenerse de votar, ¿no? Pero no, yo
Yo creo que el voto obligatorio también es una construcción de un tipo de nación homogeneizante, etcétera, ¿no? Pero sí, el nivel de lo antidemocrático que es el ejercicio de la votación y la democracia en Estados Unidos es terrible. No hay que irse a todos los tejes y manejes oscuros de las series norteamericanas que tan buenas, ¿no? Como se llamaba esta de House of Cards. House of Cards, etcétera, ¿no? Que a la vez ahí te ves que la diferencia entre uno y otro eran pobres, digamos, pero no es que estoy haciendo un Nicolás del Cañismo, digamos, ¿no? Yo creo que en este momento hay que hacer distinciones, siempre es necesario hacer distinciones, pero que claramente la representatividad política deja mucho que desear, digamos, ¿no? Ahí lo que priman son los lobbies. Que justamente arrancan en la década, sobre todo fuertemente en la década de 70, que Exacto. es algo que marca Fontana y es uno de los puntos claves del quiebre de esa lucha entre capital y trabajo. Cómo se empiezan a organizar y a establecer el lobby empresarial como una política, como una herramienta política en pos de conseguir justamente influencias y bueno, eso se ve marcadamente en cuántas diferencias hay entre los republicanos y demócratas hoy en día, digamos. Si bien hay diferencias, digamos, hay algunas políticas económicas, políticas de Estado a nivel de relaciones exteriores que se mantienen inalterables. ¿Una opinión más? Bueno, yo le decía que esto es interesante que lo charlemos, vamos a volver a vernos el jueves ya con un poco más avanzados los resultados. Seguramente no se va a decidir la elección hoy en función de este voto anticipado a través del correo, que se dio por forma inédita en los niveles que se dio ahora. Y se va a enganchar con la clase que ya tal vez empecemos a dar ahora, no sé, tanto por el tiempo, con Mark Ferro y los textos sobre TWD, de Walking Dead. Así que nos dan la posibilidad de charlar un poco sobre la historia americana. Americana. Fíjense cómo lo tenemos enganchado, ¿no? Estadounidense. Bueno, es la fuerza de la representación. Ahora le damos paso entonces a Jessy, que había preparado el texto, dos textos que nos habían quedado. Jessy tiene que dar justamente qué es el capitalismo chino y Sonia el correspondiente de los trabajadores. Ahí comparto pantalla. ¿Se ve bien o no se ve? Ahí se está cargando. Ah, perfecto. Y se ve. Perfecto, ahí agrando. No importa, se ve perfecto. Ah, bueno, yo sigo, pasa que se me tilda la computadora y es un Tranqui, desastre. por eso, vos tranqui. A ver, se me cambió de... A ver. ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, comienzo. Cualquier cosa, si voy demasiado rápido, Gaby, decime porque no me doy cuenta. Así que voy a tratar de mantener el habla de Yamil, que es muy pacífico, como copiándolo. Y ahí voy. Okay, sí. El texto que voy a exponer, ¿no? Es el texto de Maurice Meissner, en donde va a presentar un debate en torno a qué capitalismo es el chino, ¿no? Maurice fue un historiador de la China del siglo XX y profesor de la Universidad de Wisconsin en Madison, y sus estudios se centraron en la República China y la República Popular, ¿no? Coincidiendo con su interés por el socialismo, el marxismo y el maoísmo en particular, ¿no? Y bueno, entre sus libros se pueden encontrar, Mao's China, ¿no? Una historia de la República Popular, que se convirtió en un texto académico estándar en esa área.
Ahora bien, ¿cuál es el planteo del autor? Él va a hablar de una paradoja de logros burgueses de la revolución maoísta. Y comienza afirmando que el programa de reformas lanzado por Deng Xiaoping en 1978 pretendía construir las bases para la modernización socialista del país, pero paradójicamente produjo el más espectacular, digamos, proceso de desarrollo capitalista en la historia, ¿no? Y las condiciones de esa transformación provinieron de los logros burgueses de la revolución maoísta del 49. La finalidad de Deng Xiaoping, ¿no? Nos dice Meissner que, bueno, el líder postmaoísta, cuando asumió, no era crear una economía capitalista, dice, ¿no? Justamente, pero como Lenin, o como Lenin en realidad, no se iba a oponer a usar los medios del mercado capitalista para lograr los objetivos socialistas, ¿no? Teniendo como objetivo inmediato el rápido desarrollo económico, bueno, sobre los métodos disponibles, ¿no? Pero, bueno, para la construcción, para construir, ¿no?, la base material para el socialismo, asumiendo el desarrollo socialista surgiría del desarrollo de las fuerzas productivas. Pero bueno, lo que realmente se produjo, va a decir que no fue la construcción de los cimientos del socialismo, sino el más masivo proceso de desarrollo capitalista en la historia contemporánea. Luego va a proceder a desarrollar algunas características bueno, del desarrollo económico más hacia los 90 y sus consecuencias para enlazarlo con la creación por parte del Estado chino, ¿no?, de una burguesía salida de las mismas filas del Partido Socialista, ¿no? Va a decir que los aspectos esenciales de una economía capitalista estaban firmemente ya establecidos hacia los 90, como por ejemplo, ¿no?, la obtención de ganancias fue universalizada en la vida económica y bueno, establecida como el principal criterio para juzgar el éxito o fracaso de las empresas económicas. Va a decir que China se iba a integrar en la economía capitalista mundial y ello inevitablemente tendió a remodelar las relaciones económicas y sociales internas de acuerdo con las normas capitalistas internacionales, ¿no? Va a decir también que se creó un mercado, un enorme mercado, ¿no?, de trabajo, aunque en parte por la proletarización de millones de campesinos forzados, ¿no?, por la nueva mercantilización de la tierra y por la destrucción del sistema de seguridad social que gozaba una parte, en realidad, de la clase obrera urbana. Y por último, bueno, los reformadores postmaoístas va a decir que procedieron con cautela hacia un sistema de facto de propiedad privada de los medios de producción. Pero, ¿cuál es el rol de estos empresarios socialistas? El autor va a decir que los dirigentes chinos postmaoístas se dieron cuenta de la importancia de una economía de mercado que presuponía, ¿no?, una burguesía o una clase de empresarios socialistas. Pero la burguesía va a decir que como clase activa en realidad había dejado de existir en China hacia los años 50, ya que bueno, la mayoría de estos o se había exiliado, o sus industrias habían quedado expropiadas por el Estado, o fueron compradas por el Estado, y para el 76 la burguesía era un grupo, digamos, como incipiente de pequeños de ancianos jubilados que iban a cobrar bonos del Estado. Por lo que plantea Meissner, ¿no?, que si se implementaba una estrategia de mercado, debía crearse una burguesía. Y lo lógico era que esta burguesía surgiera de las mismas filas del Partido Comunista Chino. Porque, bueno, estos tenían mayor influencia política y de hecho varios ya se habían adelantado a la cuestión. Entonces, para 1980,
ya hay una creación de una burguesía funcional que cubre con los requisitos esenciales, vamos a decirles, bueno, esos tanto sociales e institucionales, para una economía capitalista, ¿no? Y en paralelo, las condiciones sociales para el capitalismo fueron reforzadas ideológicamente por la creciente, vamos a decir, influencia de las teorías económicas neoliberales y también, bueno, por una mística en la magia del mercado. Pero bueno, el crecimiento, va a decir, tuvo sus consecuencias, en especial por los costos sociales, y a partir del 78 cuenta Meissner que, bueno, China cuenta ya con una estructura industrial moderna, en donde el PBI chino creció a un ritmo sin precedentes, pero bueno, sin dejar de recordar a Marx, ese crecimiento económico viene de la mano de costos humanos importantes. Y bueno, esto no iba a pasar por alto en China, donde bueno, cientos de millones de campesinos iban a ser expulsados de las tierras que ocupaban, quedando ahora como zombies, ¿no? O él lo va a llamar específicamente población flotante, que buscan, vamos a decir, trabajos para salir de pasos, mientras que los que se quedaron en el campo, va a decir que son oprimidos por funcionarios locales, y bueno, y en las ciudades cada vez se alardea más al estilo occidental, en contraste con una clase obrera urbana despojada de su tradicional seguridad, bueno, de empleos y beneficios sociales. El autor va a remarcar que obviamente no es nada especialmente chino esta cuestión, ¿no? Pero en China en realidad va a haber la particularidad que debido a la escala y al ritmo acelerado de su crecimiento, las consecuencias sociales son extremas, ¿no? Pero acá viene quizás la pregunta de muchos. ¿Es capitalismo, el capitalismo chino, ¿no? ¿Es capitalismo? Él va a desarrollar dos posturas para luego desarrollar la de él. Va a decir que en primer lugar, ¿no?, un grupo de extranjeros simpatizantes en el rol del Estado y los sectores colectivos en la economía china, sosteniendo que es una economía socialista de mercado, una especie de a mitad de camino entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Bueno, con la esperanza de que se llegue al último. Y otro número de observadores occidentales que califican como de dudosa autenticidad al capitalismo chino, al que prefieren llamar como capitalismo de compinches o corporativismo leninista, ¿no? Ambos puntos se centran alrededor del papel del Estado comunista en la economía china. A lo que el autor va a plantear que el rol del Estado en torno al desarrollo del sistema capitalismo fue oscurecido a causa de, bueno, una necesidad ideológica, ¿no? Esto es justamente las teorías del libre mercado, en donde las leyes del mercado operan mejor sin la intervención las leyes del mercado justamente operan mejor sin esa intervención del Estado, etcétera. Pero, sin embargo, él va a decir que el Estado siempre estuvo íntimamente involucrado en el desarrollo del capitalismo moderno desde su origen, y va a nombrar brevemente 3 ejemplos. Inglaterra, ¿no?, donde justamente se necesitó de la intervención del Estado para la creación de un mercado de trabajo, bueno, los acercamientos del siglo XVII, etcétera. Y bueno, el Estado también de Bismarck, bueno, el apoyo y impulso, dirección, ¿no?, para el desarrollo moderno del capitalismo industrial en Alemania, y el Japón en la era Meiji, ¿no? Eso es alrededor de una modernización conservadora, sería como una modernización capitalista sin una revolución democrática burguesa completa. Y bueno, esto último es interesante porque Meissner va a plantear que por el peculiar origen, ¿no?, de la burguesía china, las consecuencias políticas varían. Es decir, en la democracia política en los primeros países industrializados, la burguesía tendió a limitar el poder del Estado, ¿no? Por lo mismo, se predica, o se predijo en algún momento, ¿no?, que cuanto más desarrollo capitalista y burgueses haya en China,
más posibilidades de un régimen democrático hay, ¿no? Pero Meissner va a decir que en realidad no es tan así, porque bueno, con una burguesía que es creación del Estado, que depende y está ligado psicológicamente al Estado y al partido también, sería irracional que se le tiren en contra y empiecen a limitar el poder de ese Estado del que se benefician, ¿no? Entonces, va a decir que en realidad no se trata de que la burguesía china es tímida, sino que sus intereses económicos están totalmente comprometidos y protegidos por el Estado, ¿no? Y agrega, bueno, que si se llega a producir algo por el estilo, sería una movilización por parte de las víctimas, pero no por esta clase de beneficiarios, ¿no? Pero bueno, el modelo chino no se tomó como otra variante, va a decir, de este camino hacia la modernización capitalista, pero justamente el aspecto, vamos a decir, que lo diferencia es que el modelo chino es altamente centralizado y burocrático, ¿no? Y bueno, y por otro lado, tanto en Alemania como en Japón, existían clases burguesas, pero autóctonas, ¿no? Era una burguesía que, si bien dependía del Estado, no era creación del Estado. Y en el caso de China, bueno, la misma burguesía creada por el partido, por el Estado en conjunto, ¿no? En los 70s, asumió la tarea tanto, bueno, de crear tanto una burguesía rural como una urbana. Pero Meissner dice que funcionalmente hoy la economía china no es menos capitalista de lo que fueron, por ejemplo, Alemania y Japón un siglo atrás. Entonces, bueno, ¿es o no es capitalismo? Bueno, ¿qué modelo representaría? Meissner nos va a hablar de un capitalismo burocrático, ¿no? Argumentando que los aspectos sociales y políticos del desarrollo económico luego de Mao, ¿no? Conformaron un régimen que puede ser llamado, bueno, justamente el capitalismo burocrático, es que se trataría de un sistema de economía política donde el poder político es empleado a través, ¿no? para generar la acumulación privada a través de métodos capitalistas de actividad económica. Rasgo que en realidad no va a ser auténtico chino, sino que, bueno, siempre se dio, va a decir, el uso de influencias políticas para obtener beneficios económicos privados, ¿no? Pero en la historia china va a decir que fue un fenómeno importante que se remontaría a sus orígenes a más de 2000 años con la antigua Han, cuando, bueno, los monopolios de Estado fueron establecidos para la producción y ventas de bienes lucrativos, y bueno, en donde los comerciantes privados iban a administrar la producción y distribución bajo la supervisión de burócratas imperiales. Así como, bueno, empresarios privados y funcionarios del Estado conformaron una especie de lo que él va a llamar una relación simbiótica, ¿no? Pero va a decir que no fue hasta el ascenso de Chiang Kai-shek en el 1929 que China tuvo la oportunidad de producir ese capitalismo burocrático. De por sí, bueno, los objetivos de la revolución comunista de Mao, que se enuncia en los 40, era destruir a los terratenientes feudales en el campo y a la burguesía burocrática en las ciudades. No era la intención eliminar al capitalismo en general. Pero lo irónico, va a decir Meissner, ¿no?, que 30 años post-triunfo revolucionario, el Estado comunista recreara a una burguesía burocrática con el capitalismo en general. Por último, hace una pregunta que justamente dice, ¿por qué el capitalismo burocrático del periodo nacionalista perpetuó el estancamiento económico mientras un sistema socioeconómico muy similar, luego de la China de Mao, logró ese crecimiento económico, ¿no? La respuesta va a decir que está en las diferentes sociedades existentes entre antes y después de la revolución, ¿no? Por lo que justamente hay que tener en cuenta los logros de la revolución del 49 en tanto revolución burguesa.
va a decir que, bueno, en el nacionalismo de Chiang, el sistema de propiedad terrateniente era casi feudal, bueno, en conjunto con un sistema político arcaico, despilfarro de capital, el país estaba económicamente fragmentado, y bueno, y una burguesía muy dependiente del capital extranjero, pero en cambio, después de los 50, bueno, se realizó las tareas esenciales, vamos a decirle, de la revolución, bueno, burguesa, pero sin su componente democrático, pero en general se logró unificar China, se liberaron de las intromisiones extranjeras, y se estableció un gobierno que, aunque bueno, con mano dura, pero era efectivo, creándose, va a decir, las bases para un Estado independiente y a la vez también de un mercado nacional, ¿no? Justamente, y la destrucción de las clases parasitarias le permitiría, ¿no?, financiar un programa de industrialización, todo claramente impulsado por el Estado. En síntesis, bueno, el gobierno maoísta, sobre todo en su primera década, va a crear las condiciones esenciales para un proceso de desarrollo de capitalista, ¿no?, rápido, por lo que el ascenso económico chino va a decir que no fueron solamente por las reformas de mercados de Deng y sus sucesores, sino que, bueno, estos últimos le deben también mucho a los logros burgueses positivos de la Revolución del 49, terminando con una frase que dice, bueno, la herencia real de la Revolución no fue el socialismo objetivo, bueno, el objetivo proclamado claramente, sino más bien el moderno objetivo nacionalista de la riqueza y el poder del Estado-nación. Para debatir, ¿eh? Fuerte, fuerte. Hagamos una cosa por el tiempo. Demos paso a Sonia y volvemos con este texto. La presentación de Jessy, que estuvo muy buena. Tiene mucha riqueza, creo, para la posibilidad de debatir. Pero antes, por el tema de tiempo, vamos a dar paso a Sonia. A ver, ¿ahí me escuchan? Perfecto, sí. Porque me bloquearon el Zoom en la computadora, así que lo tengo que hacer desde el teléfono. Pero bueno, si me escuchan, avanzamos. Bueno, el texto que voy a trabajar se llama El despertar de los trabajadores, ¿sí? Y salió publicado digamos, es una publicación francesa, el Le Monde Diplomatique, El Mundo Diplomático, que es una publicación mensual francesa que ofrece análisis, opiniones documentadas sobre lo que es política, cultura, actualidad mundial. Y la realidad es que se considera de ser un medio de tendencia de política de izquierda. Bien, antes de empezar en sí con este texto, me parece importante traer también lo que habíamos estado viendo en alguna de las últimas clases, por ejemplo el texto de Varoufakis, que estuvimos viendo el tema del modelo Walmart, que considero China, digamos, apropió, digamos, en parte de ese modelo. ¿Sí? Si bien nosotros habíamos visto en el texto que, por ejemplo, decía que en el caso puntual de Estados Unidos se lograba que los salarios se mantengan, digamos como muy al límite para evitar justamente una sindicalización, lograr ese sentido de pertenencia societario, en lo que nosotros, por ejemplo, en el texto que vamos a trabajar ahora, justamente vamos a ver cómo los salarios no estaban, digamos, a la altura para que justamente no aparezcan este tipo de reclamos que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos vimos que en un momento estaban contenidos. Bueno, bien, como decía, lo que me parece importante también es traer una frase que aparece en este artículo que dice: es lógico que ante el creciente incremento de las riquezas en China aumente también el clamor de los trabajadores por sus reivindicaciones. El país cuadruplicó su Producto Interno Bruto y se convirtió en la segunda economía del mundo. Además, es el primer exportador e importador global y posee las mayores reservas monetarias del planeta. ¿Sí?
este texto la realidad es que es del 2010, y puntualmente en el 2010 hay una serie de rebeliones, de huelgas, nunca antes vistas, digamos, en tan cantidad en China como se dio en este momento, ¿sí? La realidad es que por mucho tiempo, sí, justamente China era vista como, para los empresarios, como un paraíso, donde encontraban mano de obra muy barata, obreros sometidos, justamente no había huelgas y demás. Y esto también me parece importante hablar sobre que justamente podemos hablar de que hasta ese momento era el modelo económico chino, básicamente, ¿no? Digamos, el rol que cumplía la China en la economía global. Y que bueno, como decía, este estudio, que es del 2009, analiza, en el principio analiza las experiencias de los trabajadores de la fábrica Honda en China. Y puntualmente, en el 2009, Honda justo recortó su producción en un 40% para reducir sus inventarios y afrontar la caída de sus ventas. Y en el 2010, como decíamos que es este artículo, los trabajadores chinos consideraron la huelga como una representación de dignidad frente a estas condiciones precarias. Y para entrar como digamos un poquitito más en detalle, ¿sí? en lo que habla justamente, condiciones precarias lo vinculamos a lo que sean salarios, las categorías, el rol que cumplen los pasantes, ¿no? Porque ya de por sí, si se quejan por salarios bajos, a un pasante incluso se le pagaba todavía menos. Y bueno, el rol importante que toma la huelga como representación, digamos, de dignidad. Bien, esto comienza básicamente por el tema de demandas insatisfechas, ¿sí? Digamos, comienza como un reclamo básicamente, y como decía, el más importante era el tema económico. Si bien hace mención a que hay justamente una modificación dictada por el municipio donde se encontraba esta fábrica, lo que decían es que el salario básico iba a cambiar, se iba a incrementar. Pero justamente como había tantas variables dentro de estos sueldos, la fábrica lo que logró hacer fue modificar estas variables, entonces bajaba un poco digamos, algunos de los ítems que sea de categoría o de antigüedad y demás, entonces lo que terminó pasando es que estos cambios no se percibían. Pero volvemos a como estábamos hablando en clases anteriores, todo esto tenía un respaldo claramente estatal. Bien, luego de acuerdo... ¿Ahí se me escucha? ¿Ahí se me escucha? Se escucha, se escucha. Ah, bien. Bueno, luego de un acuerdo justamente con los representantes de los trabajadores, se logra casi después de un mes que la empresa prometa el aumento de sueldos. También lo que me parece importante, que si bien como que este artículo no entra tanto en detalle, pero ¿qué pasa? Estos representantes de los trabajadores que yo recién estaba hablando, se encontraban por fuera de los sindicatos. Y la realidad que eso tiene mucho peso, y la realidad es que incluso que hasta el día de hoy, porque justamente, por eso decía, no está en detalle en este artículo, pero los trabajadores pedían la creación de sindicatos independientes, que la realidad es que todo lo que son los sindicatos, todo lo que son las asociaciones de defensa de los derechos laborales en China y demás, está todo ligado al Partido Comunista, y digamos bajo lo que es la Federación Nacional de Sindicatos, y que a la vez están al servicio, digamos, de los empresarios. Por lo que la realidad, bueno, esto también trajo muchas quejas, ¿no? Porque justamente ellos decían que de estos representantes ellos nunca podían elegir a quién querían que los represente. Bien, aparejado a esto, hubo una seguidilla de suicidios que se dieron en una empresa taiwanesa, también vinculado a temas económicos, ¿no? Como venía diciendo recién, es básicamente por estas condiciones precarias. Bueno, y también por eso, se suicidaron 10 empleados, por lo que la realidad y el incremento de las huelgas, la empresa no tuvo otra opción, digamos, básicamente que llevar a cabo medidas para aumentar los sueldos.
aparejado a esto y a las condiciones precarias que venimos hablando, ¿no? Hacen que los empleados hagan muchas horas extra, incluso más de las que están permitidas, digamos, legalmente. Bueno, entonces, efectivamente, gracias a la huelga, lo que pasó es que pudieron verse reflejados aumentos sin precedentes. A ver. Bien, lo que trae aparejado esto, es importante mencionar el surgimiento del canal de expresión popular, que surgió en el año 1951, y eran oficinas que se encargaban de transmitir, digamos, sugerencias, pedidos de atenciones, validaciones de sanciones, que de todos modos sigue siendo como un espacio que es intermediario entre el proletario y el Estado, ¿no? Digamos. Es un espacio donde se comparten las distintas experiencias, se reivindica la igualdad de oportunidades y rechazan, entre otras cosas, las relaciones ilegítimas de poder, ¿no? Y rechazan todo lo que va vinculado a jerarquías y demás. Lo que es importante también es, otra de las cosas, es, al margen ya de estas desigualdades que estamos mencionando, que son un montón, las desigualdades de los migrantes dentro de la propia China, ¿no? Digamos, ya dentro de las desigualdades que generó, como estaba diciendo, esta dinámica de economía global en la que tenemos salarios bajos para que justamente podamos vender barato y demás, generó muchísima desigualdad. Y a esta desigualdad, por eso, como decía, se le agrega la desigualdad de los migrantes. Y la realidad es que esto también implicaba una constante agitación, digamos, ¿no? Porque en definitiva, los hijos de estos migrantes seguían siendo tomados como migrantes. Bueno, y ¿qué más? Quería comentar una cosita más. A ver. No, bueno, y básicamente esta dinámica, ¿no? Como estaba hablando, llevó puntualmente en ese periodo, en el 2010, que es el artículo que trabajamos, de que, bueno, nada, de que los empresarios y el mismo Estado tenían justamente a esta inestabilidad social, de que desemboquen justamente en esta petición de los sindicatos, que puedan desafiar a un partido, y a la vez de que el precio de la mano de obra aumente, y por lo tanto, digamos, la rentabilidad de invertir en una China ya no sea el mismo, y que los inversores empiecen a mirar hacia otros países. Bueno, nada, básicamente me parece que el artículo va por ese lado. Genial, gracias Sonia, muy bueno. Parece importante complementar lo que venimos trabajando de China, porque parece que el desarrollo chino, aceleradísimo, exponencial, no tuviera conflicto y lucha de clases, ¿no? Negara esa posibilidad. O sea, que no es intrínseco, imposible de remediar a la vez la lógica de conflicto en cualquier tipo de sociedad, ¿no? O sea, la lucha de clases, tal cual como la entendemos desde un punto de vista marxista, o sea, justamente los conflictos campo-ciudad, inmigración, desarrollo, inclusive los requerimientos de derechos de segunda generación, como son las clases medias presentes en Chile. Así que abrimos un poco la posibilidad de la polémica sobre qué es este comunismo, sobre cuáles son las condiciones de ese desarrollo, los costos sociales. Recién describía Sonia y antes Jessy. Terminando el año, estamos todos cansados, concuerdo. Pero me parece interesante plantear ahí, lo dijo Jessica, lo resaltó, ¿no? Cuando hablaba de que el capitalismo,
comprenderlo también históricamente y cómo nos sirve para retomar todo lo que vimos en la materia. Jessica resaltó del texto de Meissner que toma que el capitalismo nunca fue ajeno del apoyo y la necesidad de apalancamiento con el Estado, ¿sí? O sea, el desarrollo del capitalismo siempre vino de la mano con un rol directo de intervención del Estado, sea en los enclosures, sea directamente del Estado conservador prusiano, sea para la población mexica. Pero ahí hace una distinción Meissner que me parece interesante resaltar, digamos, ¿no? Porque como si hubiera un capitalismo original, homogéneo, puro, el liberal democrático que se dio, prácticamente es en forma excepcional en Gran Bretaña y en Francia. O sea, el caso del liberalismo occidental es prácticamente una excepción a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad y del desarrollo propio del capitalismo, donde primó a la vez una necesidad del desarrollo del capitalismo de dar cuenta de la debilidad de la propia burguesía y la necesidad de modernización y por tanto de lo que en algunas teorías se habla de la necesidad del lugar de la burocracia, ¿no? Es, la idea del desarrollo burocrático, la idea de la necesidad de intervención en forma directa, supletoria de parte del Estado. Y me parece que el rol dirigente, que a la vez, en el caso, no es casual, los dos ejemplos que toma, el de Meiji y el alemán, tienen por objetivo directo contener a la vez lo que estaba planteando Sonia recién, que es el conflicto y las demandas sociales, o sea, en el desarrollo acelerado del capitalismo, ¿no? Y dirigirlas. Me parece que en esto es de destacar también el texto de Meissner, que pone por centro el rol del Partido Comunista, que a la vez es gestor de una nueva burguesía. Ahora bien, no es cualquier burguesía, es una burguesía, como vimos, prebendaria, digamos, ¿no? Es compinche del Estado, y a la vez son de las fortunas más ricas, ¿no? Ahora, pero que a la vez pueden ir presos en cualquier momento si cambian la política del partido, y eso puede pasar en cualquier burguesía. En Rusia puede pasar, pero puede pasar en Occidente, no. Pero que tiene que ver también con el rol del Estado particular. Está, la lógica y la primacía del desarrollo del Estado y la construcción del Estado está por encima de los intereses particulares de los sectores burgueses o conglomerados o empresariados particulares. Parece que eso es importante también de destacar, ¿no? La burguesía, existe una burguesía, pero también esa es la discusión, cómo actúa en conjunto y prima la prioridad del desarrollo global. Y al final lo que destacaba Jessy me parece importante también, que esto no se hace de la noche a la mañana, no se hace de la nada, se hace de una historia, de un rol particular del Partido Comunista, que también tiene una mirada distinta a la del bolchevismo, que tienen que ver con el propio desarrollo de las condiciones chinas, ¿no? Y siempre en esto resaltar que la Revolución China y el maoísmo siempre hizo pie y fuerza en lo chino de su revolución. Y en este sentido, esta cuestión del nacionalismo, ¿no? La búsqueda de reconstruir la dignidad y la grandeza del Estado chino, la construcción de la modernidad y salir del dominio colonial que había caído con la última dinastía, la necesidad de construir poder y riqueza para el Estado-Nación. Eso, sin duda, sea comunista o sea capitalista o no importa, digamos, ¿no? Lo importante es que sepa cazar ratones, diría. En base a eso también que justo recién mencionaste sobre los nacionalismos, justamente también la realidad es que en un momento, dentro de lo que son las huelgas en China, se tomaba justamente que las reivindicaciones sociales perjudican a la potencia de China en sí y que hay que postergarlas. Y la realidad es que eso también, digamos, por eso después de tanto tiempo y después de tantos años también de bancarse justamente estas condiciones, sale todo esto a la luz. Y esa lógica que tal vez nosotros
sobre todo eso se vio mucho en la pandemia, ¿no? O sea, la lógica de occidental versus la lógica del Asia oriental, de la construcción comunitaria, del cuidado y a la vez de las obligaciones, versus, nada, yo hago lo que quiero, digamos. O sea, esto está tan propio también del destino nacional y de el prevalecer de la comunidad y la fortaleza comunitaria por sobre. Pues hay megamillonarios, ¿no? Chinos, Partido Comunista, pero ahí Gastón dice, los chinos deben ser muy conscientes de que fueron potencia mundial durante la mayor parte de la historia y que perdieron fuerza durante la modernidad. A raíz de esto, les resulta mucho más lógico el pensamiento de Make China Great Again por sobre el comunismo internacionalista. Que va unido, justamente, creo yo. No es que hagamos grande China nuevamente, no va separado del comunismo internacionalista. A cómo lo entiende el maoísmo, ¿no? Pensando como el salir de la pobreza y la igualdad. En sí, la definitiva es la búsqueda del socialismo, ¿no? Salir de la pobreza, la búsqueda de la igualdad. Ahora bien, como es el kit de la cuestión lo ponía en los años 70 Deng Xiaoping y sobre Mao. No podemos ser socialistas siendo pobres. No hay socialismo de pobres, ¿no? Y entonces hay que enriquecer China para eso. Ahora bien, ¿cuáles son las discusiones? ¿Hay un solo método? ¿Hay que seguir el capitalismo y tirar abajo y acelerar todos los medios capitalistas para ganar riqueza? Aunque esto cueste la desintegración de los lazos comunitarios campesinos, la explosión de la urbanización, la decadencia absoluta de las condiciones climáticas y ecológicas de China, etcétera, etcétera. Claro, sigue siendo la discusión sobre el desarrollo y los costos del desarrollo, ¿no? Los medios, sobre todo. ¿Algún otro compañero? 2 minutos más. Sí, no, yo la verdad, por esto último que decías, ¿no? De, bueno, cómo evaluar los costos del desarrollo chino y cómo valorar el modelo chino en función de esos costos. Yo creo que si uno mide en los propios términos, ¿no? Históricos, comparativos, con lo que fue el socialismo en China, incluso con el socialismo de la Unión Soviética, si uno mide los costos de uno y otro modelo y los resultados, y es difícil en los términos del propio funcionamiento histórico de China evaluar más positivamente el socialismo que el capitalismo, ¿no? Para traer un poco de polémica. Si uno mira los números económicos, los índices de pobreza, el consumo de los sectores medios y demás, y es una discusión que no es fácil. Ahora, me parece que esa discusión se clarifica un poco más cuando uno ve los costos en términos globales, ¿no? Y ahí traigo un poco lo que veíamos en la clase de imperialismo sí o no en África, de esto último que vos decías de el cambio climático, la propia pandemia. Me parece que en términos globales, si uno mide cómo se fue desarrollando el capitalismo en las últimas décadas y el rol que tuvo China, los desequilibrios que eso genera, y después el rol que otros países, no solamente África, que es el caso más claro y más cristalino, sino, bueno, el caso también de otros países, ¿no? Que pretenden salir de una situación de subalternidad, como es el caso de Latinoamérica, y que no queda claro que China vaya a tener un rol tan positivo, un rol muy distinto al que tuvieron otras potencias, ¿no? Más allá de cuestiones más tácticas y coyunturales. Entonces, ahí me parece que es más interesante pensar en una valoración de China en términos históricos, teniendo en cuenta el rol que juega en términos geopolíticos, en términos económicos más globales, que medir solamente los resultados y la situación, incluso social, en términos de niveles de explotación
Yo no creo que durante el comunismo chino los niveles de explotación hayan sido bajísimos, realmente. Pero si uno mide o sea, el problema de la desigualdad sí es un problema que es claro. Pero si uno mide el rol que juega China en términos globales, ahí me parece que la valoración, al menos desde mi punto de vista, cambia muchísimo, ¿no? Ahí la valoración se va haciendo cada vez más negativa, ¿no? Cuando se sale un poco de la evolución propia de China. Los demás, con mucha simpatía por el desarrollo chino, digamos, porque China ocupa un nuevo lugar, porque saca a los yanquis de encima, hay mucha simpatía en ese sentido. Parece que la alerta que pone Ezequiel es importante, aunque China siempre busca la lógica del suministro, ¿no? De lograr garantizar su propio suministro para su propio desarrollo, y en ese sentido, inclusive, más que otros capitalismos actualmente, hace más inversiones en la región y en el mundo, ¿no? Para lograr convencer y atar, e inclusive no solo para sus suministros, también para su política propiamente regional. Con tal que no reconozcan o dejen de reconocer a Taiwán y tomen la política china de una sola China, hacen prácticamente, te doy yenes, tenerlos en tus bancos centrales ahí guardados, total, no importa. Cosa que pasa en nuestra Latinoamérica bastante. Inclusive Colombia, ¿no? Un país de derecha, está cada vez con lazos importantes con China. Esto me parece que en ese sentido hay un cambio significativo de las relaciones políticas internacionales. ¿Cuáles son los términos privilegiados en esas relaciones que establece tanto Estados Unidos, o que estableció históricamente Estados Unidos, la diferencia de cuál es la valoración que hace de esas relaciones chinas? De eso un poco hablaba la nota que subí al Facebook hoy, ¿no? De cómo se juegan estos lazos dentro de la propia región, cómo lo ven los yanquis, cómo están metidos los rusos, cómo están metidos los chinos. Eh, Interesante, y también interesante porque señalaba cómo en países que siempre estuvieron fuertemente ligados y aliados a Estados Unidos, como Colombia, también en los últimos años han sido aperturistas, digamos, hacia los capitales chinos, ¿no? Y está bueno poner en tela de juicio, por lo menos tener eh, las- los ciertos cuidados con respecto, ¿no? Más allá de ese sentimiento anti-norteamericano que puede llegar a haber, en Argentina no en todo, pero que puede llegar a existir un basamento en las prácticas imperialistas, más allá de sean yanquis, inglesas en los años de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, yanquis en el siglo XX, ya pasada la Primera Guerra Mundial, las ataduras y los intereses políticos económicos que se establecen con otro centro de poder no dejan de ser también un llamado de atención para esa fuerte dependencia que tienen todavía los países en las eternas vías del desarrollo. Bueno, cortamos acá. Nos vemos el jueves. ¿Sí? Vamos Nos vemos el jueves. directamente a hablar de Estados Unidos. Claro. Bueno, cuídense mucho. Adiós. Chao, nos vemos. Chao.